Nuestro invitado de esta noche ha sido un político precoz. Empezó a los 6 años, cuando se convertía en representante estudiantil como delegado de clase. Siguió en el instituto y en la universidad. Así hasta que Ramón Luis Valcárcel lo sacara del campus para nombrarlo director general de Juventud con tan solo 23 años. 4 años más tarde derrotaba al PSOE en su pueblo natal después de 2 décadas de gobierno. Rondaba entonces el año 2003. Ahora, casi 10 años después, vive su tercera legislatura como alcalde de Puerto Lumbreras. Este licenciado en Ciencias Políticas y Sociología es además vicesecretario de Organización del Partido Popular en la región de Murcia. Con él haremos balance de estos casi 100 días de gobierno del PP. Hablaremos de reformas, de medidas de ajuste o de la convocatoria de huelga general del próximo día 29. Hoy visita el plató de Trivium Pedro Antonio Sánchez. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Hola, bienvenidos a Trivium. Aquí estamos, fieles a nuestra cita de cada martes con todos ustedes. Después de un pequeño paréntesis, vuelven las caras habituales a este plató. Esther Martínez, María Eugenia Lozano, buenas noches, bienvenidas chicas. Gracias. Ahora hechas las presentaciones, le damos la bienvenida al que va a ser nuestro invitado esta noche, Pedro Antonio Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al plató de Trivium. Muchas gracias. Vicesecretario de Organización del Partido Popular, alcalde de Puerto Lumbreras, también desempeña funciones en la Asamblea Regional. Queremos hablar con usted de muchísimas cosas, como hemos dicho al principio, y si le parece lo vamos a hacer pues por la que nos es más cercana. Ayer se celebraba el bicentenario de la Constitución de 1812 y en ese homenaje el presidente del Gobierno decía que es necesario en la época en la que estamos hacer reformas. Así que vamos a empezar hablando por esas reformas que ha llevado a cabo el Partido Popular, que ahora en el Gobierno de la Nación, y vamos a empezar, si le parece, pues por la más polémica que está siendo la reforma laboral. Así que empezamos en ese punto. ¿Maru? Sí, bueno, simplemente queríamos preguntarle en este tiempo que llevamos desde que se anunció los puntos clave, ¿cómo puede usted seguir defendiéndola con la que está cayendo, con lo que dicen los sindicatos, con las protestas que hay en la calle y con una amenaza de huelga general? Precisamente por eso, porque con la que está cayendo, lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Hay más de 5 millones de personas en España que están mirando a un gobierno y esperando de ese gobierno decisión y acierto en esas decisiones. Y lo peor es la indecisión. Se ha puesto en marcha una reforma que no ha sido ni arbitraria ni improvisada. Ha habido más de 30 reuniones con los representantes sindicales para hablar de esta reforma. Antes de tomar posesión como presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en esos días que distan desde que ganas las elecciones hasta que tomas posesión, ya se puso en contacto con los representantes sindicales y fue público, todos los medios de comunicación lo recogisteis, para hablar de las reformas que había que poner en marcha. Se pusieron un plazo, hubo reuniones, ha habido voluntad de acuerdo. De hecho, se han tramitado en el Congreso para que todos los partidos políticos, a través de sus grupos parlamentarios, pudieran aportar, opinar, influir en esa reforma, y además ha sido aprobada no solo por el Partido Popular, sino por más grupos parlamentarios, varios grupos parlamentarios que han apoyado ese texto. ¿Y por qué? Pues porque es una reforma que pone el dedo en la llaga y la tilde en lo importante. Fomenta la contratación de jóvenes. 1 de cada 2 jóvenes en España está desempleado. Y a eso hay que ponerle solución. Fomenta el diálogo, el entendimiento y la fluidez en los acuerdos dentro de la empresa. La autonomía en el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios en el ámbito empresarial. Además, es una reforma que trabaja por los contratos duraderos, estables, que tengan continuidad. Y es una reforma que aporta flexibilidad para llegar a un acuerdo a través del diálogo. Es una buena reforma. Yo respeto, y todos respetamos, el derecho a la huelga de todos los trabajadores. También hay que respetar el derecho al trabajo, y seguro que ese día esperemos que todos lo respetemos, porque es lo normal en democracia. Pero desde luego este país, para lo que no está, es para pararse. España no necesita pararse, necesita lo contrario. Decisiones para levantarse y ponerse en marcha
después de una crisis durísima, con más de 5 millones de parados y donde 1,6 millones de familias españolas tienen a todos sus miembros en paro. Para eso hay que reformar, ayer lo decía Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, recogiendo ese espíritu de la PEPA, de la Constitución de 1812, que fue una Constitución que aportó aire fresco a nuestro país a través de reformas y una apuesta por la libertad. Pues recogiendo ese espíritu, el presidente del Gobierno decía eso: hay que reformar lo que no funciona, hay que tomar decisiones y ser valiente en esas decisiones. Pero esa valentía, nadie se le escapa que al presidente del Gobierno le va a costar una huelga general. La huelga general... Es que es capaz de asumir las consecuencias que puede tener esa huelga general es un derecho de los trabajadores que nosotros respetamos. Creo, mientras usted me preguntaba, estaba pensando si en la historia de la democracia se ha convocado a una huelga general a un gobierno incluso antes de cumplir los 100 días, los 100 primeros días. Hay una norma no escrita de cortesía, de un margen que todos le damos al primer gobierno que entra de 100 días, a ver lo que pasa, qué decide en esos 100 días. Para convocar esta huelga no se ha esperado en esos 100 días. Hay otra curiosidad. Estamos viendo en las premanifestaciones, estos fines de semana, y en este había puente, pero en otros se han convocado manifestaciones pues para ir haciendo un poco de calentamiento de ambiente, y vemos en las manifestaciones a exministros y políticos y dirigentes del Partido Socialista que nos han llevado a esta situación y que no han esperado ni 100 días para ahora ponerse detrás de la pancarta, los que nos han llevado a los 5 millones de parados, a la mayor crisis que ha sufrido este país, al mayor descrédito internacional, los que han vaciado la despensa, permítanme la expresión, se encontraron la mejor herencia que ningún gobierno ha dejado al que le sucedía. Este país creaba empleo, liderábamos el crecimiento en Europa, había oportunidades para todos, España iba bien. ¿Os acordáis de esa frase? España va bien. Eso fue lo que se encontró el Partido Socialista. Esa herencia la ha malgastado, nos ha llevado a una situación muy difícil que ahora nos toca administrar, y sin embargo ahora se ponen detrás de una pancarta pidiendo ¿qué soluciones? Si ya sabemos lo que son capaces de hacer y a dónde han llevado a España. Bueno, pues toda esta confusión yo creo que habría que aclararla. Nosotros respetamos las huelgas, pero creemos que al Partido Popular y a Mariano Rajoy lo han elegido los españoles para que tome decisiones valientes y eficaces. Esta está siendo valiente, yo creo que también va a ser eficaz. Pero a mí con toda, si me permite, lo que usted nos acaba de decir, una huelga general en menos de 100 días, en las premanifestaciones que hemos visto, manifestaciones que hemos visto estos meses atrás, da la sensación de que hiciera lo que hiciera el gobierno le iba a caer una huelga general. Porque no, de buenas a primeras, cuanto menos llama la atención la reivindicación, ¿no?, de los sindicatos en estos últimos meses, una reivindicación que todos hemos echado de menos durante mucho tiempo. Efectivamente, pero eso hay que preguntárselo más a los que convocan las huelgas, ¿no? Pero los 5 millones de parados no lo ha creado este gobierno. El que 1 de cada 2 jóvenes en España esté desempleado no lo ha creado este gobierno. Que España sea el país que más empleo destruye de Europa, eso no está pasando en estos 100 días. Sí, en estos 7 años. El 14 de marzo se cumplieron 8 años desde que Zapatero y Rubalcaba entraron al gobierno de España. Y esta ha sido la herencia, este ha sido el resultado y el balance que podemos hacer de los años de gobierno socialista. Repito, respetamos el derecho a la huelga, pero España hoy lo que necesita no es pararse, es ponerse de pie y echar a andar. Y para eso hay que cambiar lo que no funciona, lo que no ha dado resultado, hay que corregir errores y hay que poner en marcha políticas reformistas. El Partido Popular es un partido de centro reformista, pues coherentes a nuestra idea de gobierno y nuestra alternativa, y cumplir aquello que dijimos que íbamos a hacer, pues tenemos que poner en marcha reformas para sacar a España de esta situación. España puede volver a ser un país que crea empleo, que genere oportunidades, donde ganemos en calidad de vida y donde no retrocedamos, que es lo que ha pasado en estos años. España es una gran nación, pero ha tenido un mal gobierno. Y ahora lo que se le reclama a Mariano Rajoy y a su gobierno, que es un buen gobierno, un gobierno de gente preparada, capaz, válida, es que tenga una hoja de ruta muy clara de dónde quiere llevarnos. Que ponga en marcha las reformas que sean necesarias, no solo la laboral,
también ha puesto en marcha una reforma financiera. El ICO va a destinar 25.000 millones de euros en una primera fase a inyectar liquidez y financiación a las pymes y los autónomos. Las pequeñas y medianas empresas en España y los autónomos aportan casi el 85% de los empleos. Fíjense si es importante eso. Se ha puesto en marcha una reforma en las entidades financieras, en el sistema financiero. O cuestiones tan sociales y tan justas vistas por la mayoría como la dación en pago a quien no puede pagar su hipoteca. Eso lo ha puesto en marcha en menos de 100 días un gobierno, el del Partido Popular. Es que todas las semanas conocemos decisiones, nuevas ideas y voluntad de gobierno distinto a lo que había. Es que nadie puede negar que este gobierno esté tomando decisiones y cogiendo el toro por los cuernos. Repito, poniendo el dedo en la llaga, la dación en pago. Una medida justa, social y yo creo que alabada por todos. Por ejemplo, la inyección a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para que podamos pagar las facturas, para que no vuelva a haber facturas en los cajones, para que nuestros proveedores cobren. Eso repercute también directamente en la generación de empleo, para que no se sigan destruyendo puestos de trabajo de pequeñas y medianas empresas que trabajaban con las administraciones y no cobraban y tenían que despedir a sus trabajadores. También 35.000 millones de euros para evitar esas situaciones. Tenemos un gobierno que pone en marcha reformas para que España vuelva a funcionar. Esto tendrá que dar su fruto, necesitará su tiempo. Incluso el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo ha dicho de forma valiente. En unos primeros meses todavía se seguirá destruyendo empleo en España. Y lo ha dicho. Ahí es donde yo quería ir. Del resto de reformas podemos seguir hablando, si le parece, a lo largo de todo el programa, porque tenemos tiempo suficiente para ello, pero referente a la reforma laboral sí que nos llamó la atención a muchos, y yo imagino que a la gran mayoría de ciudadanos, escuchar al presidente del gobierno y a la propia ministra decir que esa reforma laboral no va a generar empleos a corto plazo, que al fin y al cabo ese es el principal problema del país, ¿no? Era lo que el Partido Popular en campaña electoral siempre defendió, que era el principal problema de España, del paro. Efectivamente, y seguimos defendiendo. Y de hecho toda la política del gobierno se está orientando a ser una política económica, y ahora podemos hablar algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores ha sido reunir a las principales empresas españolas con negocios fuera de España para que la diplomacia también se ponga al servicio de nuestra economía, apoye a las empresas españolas que trabajan en el exterior y que eso influya también de una manera determinante y directa en la fortaleza de esas empresas en el interior y su expansión y su creación de puestos de trabajo. Es un ejemplo de cómo un gobierno quiere dar, hay una prioridad en esa hoja de ruta del gobierno, sea cual sea el ministerio, lo importante es la economía ahora, generar empleo y oportunidades. Por supuesto, un compromiso social para que no desaparezcan prestaciones, para que siga habiendo cobertura a los desempleados, los temas sanitarios. Decía el otro día la ministra que hay que poner en marcha, Ana Pastor, la ministra Ana Mato, perdón, la ministra de Sanidad, decía que hay que poner en marcha la tarjeta única sanitaria, algo básico y fundamental, como que cualquier español, viva donde viva, tenga una única cartera mínima de servicios. Voy a contar una anécdota rápidamente. Yo coincidí en un viaje fuera de España con 3 matrimonios. Estábamos mi mujer y yo, y 3 matrimonios, cada uno de una región española. Era un viaje en un país donde había que ponerse una serie de vacunas. Los 4 matrimonios llevábamos vacunados con cosas distintas. Ninguno coincidía en la vacuna. Bueno, ¿cómo puede ser que en un país donde la sanidad y la prestación sanitaria y asistencial es universal, gratuita, y todos la defendemos, no haya una misma cartera de servicios básicos y generales para todos? O sea, ¿cómo puede ser que yo, que vivo en Puerto Lumbreras, tenga unos derechos a recibir una sanidad distintos a 5 kilómetros que Huercalovera, Andalucía, en un país que es el mismo país y en el que todos creemos? Bueno, pues eso se va a corregir con una tarjeta única sanitaria para que todos tengamos los mismos derechos allí donde estemos, allí donde vivamos o donde nos desplacemos, ¿no? Bueno, ese es el sentido de una nueva política, de una nueva forma de gobernar un Estado, de una nueva visión a la hora de tomar decisiones con estas nuevas políticas. Y cuando hablo de la reforma laboral, se ha hecho sabiendo
que si se aprueba un lunes, el martes no se acaba el empleo, ni a la semana siguiente, ni a los 15 días vamos a ser capaces de generar automáticamente los 5 millones de empleos que generamos cuando gobernamos con José María Aznar. Eso es muy complicado. Pero si no hacemos lo que hay que hacer ahora, a medio plazo tampoco lo habremos conseguido. Es una reforma valiente y creemos que va a ser útil. Estamos convencidos de que va a generar empleo. Pero no podemos engañar a la gente, no lo vamos a hacer. Vamos a decir la verdad, y es que esta situación no se resuelve en un mes, ni en 2 ni en 3 meses. Tristemente es muy difícil salir de esta situación, pero estamos poniendo en marcha, repito, las reformas para conseguirlo. Estamos convencidos de su eficacia, creemos en ellas y vamos a hacer las cosas de la mejor forma posible para que salgamos cuanto antes. Y Murcia, la región de Murcia, estoy convencido también que va a ser una de las primeras regiones en salir de esta crisis. ¿Y qué le diría usted a todos aquellos que piensan o que tienen la sensación de que esta reforma laboral deja a los trabajadores desprotegidos, que es una de las cosas que más se ha criticado? Pues yo les tranquilizaría mucho, porque lo que más puede preocupar a un trabajador es que la empresa en la que trabaja no funcione y tenga que cerrar. Y esta reforma, entre otras cosas, muchas cosas, lo que permite es el diálogo en la empresa, el acuerdo, fomenta el entendimiento para que en cada circunstancia el trabajador y el empresario se puedan poner de acuerdo y la empresa no tenga ese peligro de tener que echar la persiana, de tener que cerrar. Mire, Darwin decía algo muy interesante, y es que las especies que más sobreviven no son ni las más fuertes, ni las que mejor se alimentan, son las que mejor se adaptan a las circunstancias de cada momento. Esta reforma permite que cada trabajador con su empresa, cada empresa con sus trabajadores, se pueda adaptar a las circunstancias de cada momento para seguir adelante. El presidente del Gobierno adelantaba en el Congreso, y si quiere con esto cerramos un poco el tema de la reforma laboral, que podría aceptar alguna enmienda del PSOE si fuera razonable. Lo que pasa es que razonable es un término un poco, bueno, en política muy subjetivo. ¿Qué considera o qué puede considerar el presidente que es razonable? ¿Cree que hay algún fleco en el que podrían acercar posturas o que hay algo que todavía se puede cerrar? Yo estoy convencido de que sí. Yo creo en el diálogo y creemos en el consenso y en la capacidad para mejorar los textos. Razonable es que mejore, pero que no ponga trabas, que no sean enmiendas de autobombo o de campanario de cara a la galería para quedar bien, pero que realmente trastoca el fondo y la forma de la reforma. Si es una medida que mejora el texto y que realmente es útil, adelante. Pero si al final es una medida que empieza y acaba en una rueda de prensa y que solo busca un titular, eso hace que se tenga un uso o una utilidad bastante estéril y no nos sirve para mucho. Esperemos que sean de las primeras. Como decíamos antes, queremos hablar de muchas de las reformas que ha tomado el Gobierno en estos apenas 100 días. Usted ha hecho referencia antes a la dación en pago. A mí me gustaría preguntarle, porque cuando el Gobierno comunicó que se iba a poner en marcha la dación de pago para todas aquellas familias que a raíz de la crisis no pueden hacer frente a sus hipotecas, pues poder llegar a un acuerdo con el banco, viendo esta medida en general, se deja una parte importante a la voluntad del banco a aceptar esta medida. El Gobierno la propone y es el banco en última instancia el que decide si acepta o no acepta la dación en pago. Sí. Nos da la sensación de que, bueno, sí, al final todo queda a la buena voluntad del banco, ¿no? Bien. ¿No tendría que haber sido el Gobierno a lo mejor un poquito el gobierno puede, más contundente en ese sentido? Lo está siendo, y puede legislar hasta donde puede legislar. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno? Primero, poner en marcha un código de buenas prácticas al que invita a todas las entidades bancarias a que se sumen. Pero, lógicamente, antes se ha hablado con las entidades bancarias, se han tanteado, se les ha explicado y se conoce su voluntad. Y el Gobierno anunciaba que la gran mayoría de las entidades se van a sumar. De hecho, en Murcia alguna ya ha anunciado, y no está aún vigente esta normativa, pero ha dicho, estamos dispuestos a sumarnos. Hemos conocido los textos normativos, nos gusta la idea y se puede contar, incluso en la región de Murcia algunas ya lo han anunciado. Nosotros estamos convencidos que se van a sumar a ese código de buenas prácticas, de buenas conductas. Ahora está muy de moda y afortunadamente la responsabilidad social en las empresas. Esto también es responsabilidad social. Una empresa no solo está para ganar dinero, sino también tiene que demostrar en su sociedad, como tantos empresarios lo están haciendo,
que hay un compromiso social con esa sociedad. La empresa puede ir bien y además puede tener una conducta y un compromiso con su sociedad para ayudar a que mejore, a que sea más justa, más equilibrada y genere oportunidades para todos. Esta es una buena forma para las entidades bancarias de demostrar ese compromiso social. En segundo lugar, se establece una valoración de hasta 200.000 euros para el valor de la vivienda que se pueda dar dación en pago, ¿no? Que puede utilizar esta fórmula. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, sus estudios nos indican cómo el precio medio de la vivienda en España son 120.000 euros. Sin embargo, la reforma, esta medida, permite que sean viviendas valoradas hasta 200.000 euros, con lo cual la horquilla de beneficiarios posibles para esta medida, para acogerse a esta posibilidad, es mucho más amplia. Se abre a más gente y sobre todo los más débiles que además se le da otra nueva oportunidad, y es que antes de dar la vivienda como pago de la hipoteca, pueden durante un tiempo quedarse viviendo en ella pagando un alquiler, porque a veces te puede ir mal, tú no tienes trabajo o tu pareja acaba de ser despedida y a lo mejor durante 1 año o 2 años estás pasando una época mala que no te permite hacer frente a la hipoteca o asumir los gastos de tu familia, pero en 2 años se puede reconducir tu situación y no tienes por qué tirar la toalla y perder tu casa, ¿no? Pues existe la fórmula de que en ese tiempo puedan vivir en alquiler hasta que puedan volver a pagar la hipoteca. Por tanto, yo estoy convencido que es una medida muy justa, que especialmente ayuda más a quien más lo necesita y que va a evitar que se sigan viendo situaciones que muchos españoles no entendemos, como no puedes pagar tu casa, pierdes tu casa y además tienes que seguir pagando una hipoteca. Eso no lo entendemos ninguno y este gobierno corrige esa situación. Pero coincidirá conmigo en que hablamos ahora del compromiso social de los bancos, de los códigos de buenas conductas de los bancos, y eso ahora está muy bien, pero nos llama la atención el que eso no se produjera hace 4 años, claro, hace 8 años. O sea, compromiso social de un banco me parece muy bien ahora porque es una situación complicada, pero me hubiera parecido igual de bien, bueno, hablo en opinión personal, hace 8 años, por ejemplo, lo mismo que esos códigos de buenas prácticas. Pero ¿no? Hace 8 años nadie le propuso esto a los bancos. Ahora hay un nuevo gobierno que ha tenido esta iniciativa y ellos la han acogido muy bien. Si nosotros quisiéramos o pensásemos que está todo hecho o que no se puede hacer nada más, no nos presentaríamos a las elecciones, nos presentamos porque creemos que se pueden mejorar cosas. Y creemos que ahora, en este punto concreto, hemos mejorado. La situación es mejor. Los bancos nos han recibido muy bien. Tampoco pretendo yo aquí hacer una gran defensa de las entidades bancarias, pero tampoco tengo nada contra ellas. Ellos se han movido en las reglas de juego y de mercado que había. Y que se les ha permitido también. Que había, claro. Bueno, y la reforma del sistema financiero creo que también es muy importante. Aparte de la dación en pago, lo importante es que los bancos tengan, de verdad, y por una serie de normas de leyes, que no hagan lo que les dé la gana, hablando para que nos entiendan, ¿no? Que no se vaya un exdirectivo con un sueldo millonario, que no vendan activos tóxicos, ese tipo de cosas de sentido común. Al final, hasta que no hemos llegado a un momento en el que nos hemos estrellado y todo ha saltado por los aires, pues no sé si consentido, mirado para otro lado, no lo sabemos, pero el ciudadano sí que tiene esa sensación de, oye, hombre, por favor, es que esto no estaba legislado, es que esto no estaba regulado, pero ¿cómo hemos podido llegar a esto? Porque bueno, la dación en pago es ya el final de todo. Cuando ya no tienes nada, eso tienes que dejar al banco, ¿no? Pero antes de eso hay muchas cosas que corregir dentro de ese... De fondo y de forma. De esas reglas de juego. Yo estoy de acuerdo, de fondo y de forma. Quizá, por ejemplo, otra cuestión que se ha cambiado en estos 100 días de gobierno. Cuando se despide a un directivo porque no ha tenido una conducta, digamos, correcta, decorosa o correcta o siquiera eficaz para su entidad y tal, encima de todo tenía derecho a una indemnización millonaria. Pero es que a veces se han podido beneficiar de esas indemnizaciones millonarias gente que ha echado a pique, permítame la expresión, la entidad. Eso se corrige, eso se ha corregido. Ahora se han puesto límites que están muy bien pagados, pero es que no había límite, no había límite. Y eso se ha hecho en estos 100 días. Creo que son medidas muy sociales y que hablan muy bien del sentido y el estilo que quiere llevar a cabo en su gobierno Mariano Rajoy con sus decisiones. Se le está viendo, no solo la dación en pago, la limitación
de incentivos, de prejubilaciones, de compensaciones, no sé cuántos nombres para llamarle de lo mismo, pero también tenemos que entender que esas eran las reglas del juego que funcionaban en España hasta hace 100 días. Hasta hace 100 días. España está muy parecida a hace 3 meses. Y hace 3 meses no se tomaron estas medidas, se han tomado ahora. Y también hay que entender que, repito, eran las reglas del juego donde se movían entidades bancarias ajustándose a la ley. O sea, no hacían, en muchos de los casos, en la gran mayoría, no hacían cuestiones fuera de la ley, ¿no? Funcionaban cumpliendo las normas y las reglas de juego. Que esas reglas había que mejorarlas, perfeccionarlas y corregirlas. Ahora se está haciendo. Podemos coincidir en eso. De hecho, si se están cambiando es porque no nos gustan como estaban. Pero yo también, o sea, no focalizaría la culpa a decir, es que las entidades bancarias, bueno, las entidades bancarias han jugado con unas normas de juego. ¿Y por qué no se cambiaron esas normas? Pues gente que no le interesaba, o el Partido Socialista que gobernaba no era su prioridad, o entendía que no había que cambiarlas porque tuvieron 7 años para hacerlo. 7 años. Ustedes, el Partido Popular intenta defender todas y cada una de las actuaciones, de las reformas del Gobierno central, pero ¿ustedes tienen la sensación de que la sociedad española les está comprendiendo todos y cada uno de los pasos que están dando? ¿O tiene una cierta sensación de incomprensión, ¿no? de cierta negativa por parte de los ciudadanos a algunas actuaciones? Yo creo que tenemos que explicar las cosas bien y seguir tomando decisiones. Creo que la sociedad española nos ha dado un voto de confianza muy importante, que no podemos defraudar. No podemos defraudar esa confianza que nos ha prestado, porque la confianza siempre es prestada, la gran mayoría de los españoles. Y en esa confianza nos va una oportunidad. Yo creo que la gran mayoría de los españoles están mirando el resultado y esperando esos resultados. Bueno, nos habéis dicho que la reforma era buena, que hay que hacerla. Vamos a ver y vamos a ver los resultados. Y así debe ser. Un gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y tiene que hacerlo. Repito, más de 30 reuniones con los representantes sindicales buscando el acuerdo. Pero no podemos eternizar esta situación porque más de 5 millones de personas están mirando a un gobierno y esperando decisiones y respuestas. Lo estamos intentando, vamos a ver los resultados. Y cuando veamos los resultados, la sociedad también nos juzgará y así debe ser en democracia. Otro de los grandes problemas es la falta de liquidez, que también lo hemos mencionado de soslayo en lo que llevamos de entrevista, el famoso plan de pago a proveedores. Usted es alcalde también de una localidad, es una buena medida a priori, pero que habrá que ver también cómo es el desarrollo. De momento se han presentado las facturas, cuéntanos un poco hasta la fecha cómo va. Es una muy buena medida, porque beneficia a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a los proveedores, a los ciudadanos y resuelve una situación que estaba enquistada. ¿De dónde partimos? Partimos de la base de que los ayuntamientos entendemos y creemos que no recibimos financiación suficiente para los servicios que prestamos. Pero esto no lo decimos hoy. Cuando Zapatero tomó posesión del gobierno y juró el cargo y en el debate de investidura ya anunció que iba a poner en marcha la reforma de la financiación local. 7 años sin mover ni un papel. Bueno, papeles sí se movieron, decisiones menos. Hoy seguimos diciendo lo mismo. Los ayuntamientos en servicios sociales, en educativos, sanitarios, prestaciones y servicios públicos básicos que damos a nuestros vecinos y sin embargo no recibimos la financiación suficiente para poder pagarlos. Y al final, cuando se produce un desequilibrio entre lo que gastas y lo que ingresas, generas déficit. Sí, sí. Por tanto, lo que se ha generado yo creo que casi todos los ayuntamientos de España es facturas pendientes de pago porque no había financiación suficiente para poder hacerle frente. Los ayuntamientos, los alcaldes, no somos unos morosos porque no nos guste pagar. Somos los primeros que sufrimos esa situación, porque en la mayoría de los casos conocemos a nuestros proveedores, son vecinos de nuestro pueblo, los comerciantes, gente a la que conocemos su situación y nos preocupan y nos afectan sus problemas. Y debe ser así. Somos los primeros que sufrimos cuando no se puede hacer frente a una factura en un plazo razonable. Por tanto, cuando el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro Montoro anunciaron 35.000 millones de euros para comunidades autónomas y ayuntamientos y pagar facturas pendientes, descansamos aliviados porque eso era lo que necesitábamos. También, junto a los 35.000 millones de euros para pagar lo que debíamos,
para que desaparezcan las facturas de los cajones, para poner a flote y que se visualice realmente, ¿pero qué debéis? ¿Cuál es la situación? Gracias a estas medidas realmente va a haber una fotografía real de la situación financiera y económica de los ayuntamientos de España, pero paralelamente a esta solución hay una normativa que va a ser mucho más dura, más rígida e inflexible para que no vuelva a darse esta situación. La ley de transparencia y de gestión de las administraciones locales viene precisamente a evitar que vuelva a producirse déficit, a ser inflexible en esta situación, porque no se puede gastar más de lo que se ingresa. Y sobre esa premisa de no gastar más de lo que se tiene, hay que gestionar las administraciones a partir de ahora de una forma inflexible. El gobierno nos ha hecho una mano, nos ha dado un balón de oxígeno, lo vamos a aprovechar, pero a partir de ahora no se puede producir más esta situación. Pero para que no se produzca tiene que haber una reestructuración de la administración. Sin y duda. O sea, que se lo reivindicarán también al gobierno central. Es que tiene que haber una reforma en las administraciones públicas a todos los niveles. No hay que olvidar que de toda la deuda pública en España, si sumamos la deuda que tiene el Estado, el endeudamiento de las comunidades autónomas y el endeudamiento de todos los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos solo somos el 6%. Por tanto, el problema no somos los ayuntamientos. Si somos solo el 6% de la deuda pública en España, no somos el gran problema. Por tanto, hay que redefinir el modelo de las administraciones. Una administración, una competencia, evitar duplicidades, eliminar organismos que no sirven para nada. Yo conocí unas cifras ayer que decían que tenemos, a nivel del Estado, solo del Estado, entre empresas públicas, fundaciones y consorcios, muy cerca de 4.000. 4.000 empresas públicas, consorcios o fundaciones ligadas al Estado. Y ellas solas acumulan una deuda de 60.000 millones de euros. Y en algunas de esas corporaciones hay más miembros en el Consejo de Administración que trabajadores en la entidad. Eso no se puede volver a repetir. Eso es derroche, despilfarro, mala gestión, a lo que hay que ponerle coto, porque hay que gobernar con responsabilidad y sobre todo administrar el dinero de todos con mucho rigor, con mucho rigor. Claro, ahora Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, anunciaba el viernes que como mínimo se reducirán en un 35% en una primera fase. No perdamos de vista que se están tomando estas decisiones con este alcance en los 100 primeros días de gobierno. Cuando el gobierno realmente controle cada ministerio, ponga en marcha las medidas que pretende, esto será exponencialmente superior, porque en poco tiempo se están tomando medidas numerosas y de intenso calado. Y en la región de Murcia, perdona, empresas públicas, consorcios, fundaciones también han habido en la época. Y también se ha hecho esa reducción tremenda. Una reducción tremenda en altos cargos, una reducción en empresas, se están liquidando consorcios y según un estudio del propio Ministerio de Administraciones Públicas y fuentes oficiales, la administración en Murcia, nuestra comunidad autónoma, es la administración más barata, la que menos cuesta a los ciudadanos de España. O sea, se ha analizado el coste de todas las administraciones para sus ciudadanos, para los ciudadanos a los que trabajan, y nosotros somos la región con una administración regional, con una comunidad autónoma más austera o que menos dinero cuesta a los ciudadanos proporcionalmente. Por tanto, se han tomado medidas y estamos en la buena dirección, porque hay que predicar con el ejemplo. Sí, pero lo comentaba usted ahora mismo, en la región de Murcia también se han reducido fundaciones, consorcios, empresas que estaban vinculadas a la administración. Entonces, todo esto ha empezado a crecer y ahora resulta que el gobierno tiene que reducirlas. Da la sensación de que se crearon en un momento porque había dinero y ahora como no hay las quitamos, pero realmente no había una utilidad de esas empresas ni de esas fundaciones. Había porque el presupuesto era notablemente superior y porque había más recursos que gestionar y había dinero para poder gestionarse a través de esas fundaciones. Pero yo, independientemente de que el dinero era más, de que el presupuesto era mayor, de que había más recursos y que se podían hacer más cosas y crear más organismos, creo que también hay que hacer un poco de autocrítica. Y efectivamente, España y sus administraciones en estos años
no ha crecido a veces, ha engordado, que es distinto. Creíamos que éramos ricos, vivíamos en un espejismo. Estábamos gordos entonces. Y hemos engordado, y hemos desaprovechado recursos, y no pasa nada si hacemos un poquito de autocrítica, sobre todo para no volver a cometer ese error. Seguro que los ciudadanos eso se lo agradecen. No, pero que lo hagamos de verdad, sí, que no solo me agradezcan que lo diga, que lo hagan. Que lo hagamos, Claro, sí. Porque efectivamente hemos engordado. Y cuando uno engorda demasiado, ¿qué viene? El régimen. Y ahora hay que ponernos a dieta. Y la dieta es dura y no cenas lo que quieres, y la golosina es lo primero que te quitan, y el chocolate que está estupendo, pero hay que... Bueno, pues este ejemplo, que a lo mejor puede ser simplesco y es muy gráfico. Y eso es lo que nos toca ahora, ponernos a dieta, corregir los excesos y sobre todo adquirir hábitos saludables para no volver a cometer una situación ni caer en los errores. Todos tendremos que hacer autocrítica. Aunque sepamos quién tiene más culpa que otros, quién son los auténticos responsables, todo eso lo sabemos y España ha decidido sabiendo eso. Pero no olvidemos los fallos, y el ejercicio de la autocrítica es sano en democracia especialmente. Bueno, pues como hábito saludable, si os parece, dentro de la charla de esta noche vamos a hacer un parón en el camino, hacemos un alto, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida en Tribune hablando con Pedro Antonio Sánchez. Seguimos en Tribune, esta noche estamos hablando con Pedro Antonio Sánchez. Hemos hecho un balance, hemos analizado las principales medidas, las reformas que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy en estos casi primeros 100 días de gobierno, y ahora, si le parece, vamos a hablar de actualidad regional, porque la semana pasada en la Asamblea Regional el Partido Popular, su partido, y el Partido Socialista alcanzaban un acuerdo por la vía de urgencia para hacer frente al pago a los proveedores de la Administración regional. Otra cosa será el dinero que venga por parte del gobierno central. Y a mí me ha llamado la atención ver que a estas alturas y en esta situación Partido Popular y PSOE por fin llegan a un acuerdo. O sea, han sido muchos los meses de dimes y diretes en la Asamblea Regional, de yo te digo y tú me dices, y ahora por fin llega ese acuerdo que tiene que ser por vía de urgencia. Nos llama la atención. Ya está bien. Menos, ¿no? Ya, sí, lo ha dicho usted, no quería decirlo yo, pero ya ahora. El acuerdo ha sido en la fórmula de tramitación. Para tramitarlo, vía de urgencia se llama por lectura única, que eso te permite que te evites muchos pasos de comisiones, de debate, eliminas debate y se aprueba antes. Pero esa ha sido la propuesta del Grupo Popular y apoyada por el Gobierno, o sea que no, ellos estaba allí presente en la discusión y en el debate, no están muy de acuerdo en el fondo, en la forma, parece, siempre sacan el pero. Les cuesta apoyar algo, aunque sea aparentemente bueno y positivo a ojos de todos y de la gran mayoría de la sociedad, les cuesta y siempre ponen algún pero. Entonces, al final, lo que apoyaron realmente, en primer orden, fue la fórmula, el proceso para tramitarlo. Y luego, pues dijeron un sí con la boca un poco entreabierta, así, con la boca pequeña, que se dice, ¿no? Yo creo que en esas cosas tendríamos que ponernos de acuerdo. En esas cosas hay más. Yo creo que hay que volver a los grandes temas para los grandes acuerdos. Y esta sociedad donde llevamos ya, pues este año cumplimos 30 años del Estatuto de Autonomía. Fuimos capaces hace 30 años de ponernos de acuerdo en nuestras propias normas, en decidir que queríamos gobernarnos de forma más directa, en que los murcianos pudiéramos gestionar nuestros recursos de una forma autónoma, esa autonomía. Bueno, hace unos días, horas casi, fallecía el primer presidente que tuvo esta región, don Antonio Pérez Crespo, que desde aquí seguro que todos un recuerdo y nuestro respeto a su labor. Bueno, esa generosidad, ese talante, esa forma de estar en política, buscando los grandes acuerdos, se ha perdido. Hay que recuperarla en lo importante. Se ha perdido en los últimos años, ahí tiene que... Pero la sociedad nos está exigiendo eso a los políticos. Que entienden nuestros rifirrafes, pero en lo importante hay que estar de acuerdo. ¿Y qué es lo importante? Pues lo importante es salir de esta situación y generar empleo. Es que cobren los proveedores. Es la educación. Es la carta de servicios sanitarios. Es ponernos de acuerdo en los temas de seguridad ciudadana, de inmigración.
La política exterior, que eso no nos afecta en Murcia, que aquí no tenemos embajadas como en otros sitios, en otras comunidades autónomas que aún, a pesar de la que está cayendo, mantienen abiertas las embajadas en medio mundo. Bueno, eso no nos afecta aquí, pero a nivel nacional la política exterior, la defensa, o sea, son cuestiones en las que la sociedad nos está reclamando que nos pongamos de acuerdo, porque no podemos meter en el rifirrafe y en el pim pam pum cuestiones como la educación de nuestros hijos, que son los próximos que van a heredar la gestión de este país, y no podemos seguir teniendo tasas de abandono escolar que nos sonrojan, fracaso escolar, en demasiados estudios salimos en una situación complicada, los idiomas, solo hace falta salir fuera para ver cómo otros países el manejo de un segundo idioma es más que habitual, y aquí todavía nos cuesta. En Murcia se ha hecho un esfuerzo tremendo en la creación de colegios bilingües. Somos un modelo junto a la Comunidad de Madrid en la apuesta por los colegios bilingües. Pero si esto se hubiera hecho antes, ya estaríamos recogiendo los frutos. Por tanto, en esas grandes cosas, en las que nos va no solo el presente, sino también buena parte de nuestro futuro, tenemos que estar de acuerdo, por lo menos los dos partidos mayoritarios. Se ha alcanzado ese acuerdo, como comentaba usted, por la vía de urgencia, pero la deuda a proveedores en la comunidad autónoma de la región de Murcia asciende a unos 1.400 millones de euros aproximadamente. A través de ese acuerdo se gestionarán 200 millones, quedan otros 1.200 que se irán pagando a través del ICO. Explíquenos un poquito en qué se diferencian estos 200 millones de euros, los 1.200 a los que pueden pedir los proveedores al Gobierno central. Cuéntanos un poquito cómo es el mecanismo. Bueno, el mecanismo de los 35.000 millones que pone el Gobierno central a disposición de comunidades y ayuntamientos es muy similar. Pero luego el Gobierno regional lo que ha hecho a través de la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda es hacer un planteamiento mucho más amplio, que pueda absorber el pago a toda la deuda a proveedores. Y para eso lo que ha hecho ha sido un plan con diferentes fórmulas, etapas, fases y mecanismos para que la comunidad autónoma ingrese liquidez suficiente y hacer frente a estos pagos. Entonces, están hablando con proveedores, están poniéndose de acuerdo con calendarios. El otro día, y digo el otro día porque fue la semana pasada, nos reunieron a los alcaldes, porque la comunidad también nos debe a los ayuntamientos parte de nuestras subvenciones, con un compromiso de que a partir de mayo también se quede liquidada esa deuda. Está habiendo un planteamiento serio y global, que no sea un parche. Lo que intenta el vicepresidente Juan Bernal, y yo creo que acertadamente, muy acertadamente, es no poner parche. Hay que hacer a problemas importantes soluciones importantes. Y es un planteamiento global de cómo asumir, pagar y sobre todo liquidar la deuda a proveedores al 100% en un periodo corto, más bien medio de plazo. Estamos para eso, pues ya digo que se están poniendo de acuerdo con proveedores en esos plazos, en esas condiciones, en ese pago de intereses o no, en todas esas cuestiones. Los ayuntamientos ya nos pusimos de acuerdo con la comunidad, nos ha parecido bien el planteamiento, se está haciendo ahora con proveedores para que, contando con que la situación no mejore económicamente, con que la comunidad no reciba más ingresos, con que sigamos mal, se pueda hacer frente. Las expectativas que tenemos es que salgamos de esta situación y por lo tanto habrá nuevos ingresos y podríamos pagar antes, pero para no crear falsas expectativas ni falsas esperanzas es, en una situación difícil como esta, ¿cómo vamos a pagar? Así se está diciendo. No se solapan los planes. No, se complementan. Donde no llega se complementan. El Estado, la comunidad autónoma pondrá el dinero que... ¿Y de dónde? Pues de la emisión de deuda, acudiendo a varias fórmulas financieras, un plan integral complementado. Lo que pasa es que entra dinero de varias fuentes para poder afrontar el pago a proveedores. Y en cualquier caso los proveedores... Intento simplificar porque creo que es más fácil. Porque nosotros también nos cuesta expresar a veces el lío que hay entre los intereses de demora, el plan del ICO, el plan de la comunidad. Pero el mensaje claro es que los proveedores de la comunidad van a cobrar, que habrá acuerdo para cómo, en qué condiciones y en qué plazo, que no será un parche sino un plan global que dará respuesta a todos y que en esos todos también están los ayuntamientos, con lo cual si los ayuntamientos cobramos también seguiremos pagando a nuestros proveedores. ¿Y los intereses de demora seguro que no se van a pagar? Si la cosa mejora, ¿habría alguna posibilidad de pagarlos? Eso forma parte de esa negociación. Los proveedores tienen derecho a cobrar los intereses. O sea si no se adscriben al tiempo de... Si el proveedor quiere cobrar los intereses, tiene derecho a cobrarlo. Pero también forma parte de una negociación
esa prerrogativa de cobrarlos o no. En fin, eso ya... O sea, si los cobras, bueno, para simplificar, si los cobras pronto, ¿no? En un margen que ¿cuánto tiempo es? No lo sé, porque eso lo está haciendo la consejería con sus proveedores, pero ya digo que la ley permite y asegura unos derechos que nosotros no vamos a dejar de respetar, por supuesto que no, pero también entra la negociación por si puede llegar a un acuerdo o agilizar ese cobro. Pero dentro de ese, hablábamos de ese plan de pago a proveedores, eso es uno de los planes que está llevando a cabo el consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno regional, Juan Bernal. Eso, mientras estamos esperando, anunciado por él, un nuevo reajuste de las cuentas autonómicas en casi 1.000 millones de euros. No tanto. Las cifras que más o menos adelantó y para cuantificar ese reajuste, ¿qué se espera? Porque ahí ha contado el que ya se hizo en estos presupuestos y que habrá que hacer un nuevo esfuerzo. Se han dado varias cifras, hablan de 400, 450 millones, incluso 500. Es mucho dinero en cualquier caso, 500 millones de euros es dinero más. Incluso para nosotros cuatro. Yo no sé porque yo los tengo, lo que pasa que... No, pero es mucho dinero. Son cantidades que bien sean de forma conjunta o de forma individual. No se sabe la cantidad definitiva porque precisamente ahora se está estudiando, pero tenemos que gobernar con seriedad, tenemos que poner rigor y orden en las cuentas públicas, tenemos que hacer viable la comunidad autónoma, todos tienen que hacer eso, porque este mismo problema lo tienen las 17 comunidades autónomas, pero nuestra responsabilidad es hacerlo en esta, y lo vamos a hacer. Y lo que ha dicho Juan Bernal, con buen criterio y acierto, es decir, vamos a ver, no es viable cómo vamos, hay que reconducir la situación, tenemos que poner orden y aprobar unas cuentas y unos números reales. Y reales es que han caído los ingresos porque no hay actividad económica y por tanto las administraciones no tenemos los ingresos que teníamos. Y si han caído los ingresos no se puede mantener el mismo nivel de gasto, porque si no, permanentemente tendremos que acudir al endeudamiento hasta el infinito y el endeudamiento no es infinito. Por tanto, hay que poner orden a esta situación. Y como hay un nuevo gobierno en España, va a haber unos nuevos presupuestos generales del Estado, a ver cómo salen, a ver cómo se quedan las transferencias a las comunidades autónomas, los ingresos, las cuentas públicas de todos, a qué se van a destinar, qué se va a pagar, qué va a llegar a la región, las macrocifras de la macroeconomía, que esas las establece el Estado en su previsión de presupuestos generales. Bueno, pues teniendo en cuenta ese escenario, habrá que aclimatar los presupuestos regionales a ese escenario, porque se hicieron los presupuestos regionales sin haber nacionales y sin saber previsiones de crecimiento, en fin, una serie de datos que condicionan los presupuestos regionales. Por tanto, cuando se aprueben los presupuestos del Estado, que se ha anunciado que se va a hacer pues a finales de este mes o principios de abril, inmediatamente se acomodarán, se aclimatarán, se adaptarán los presupuestos regionales a los nacionales y efectivamente una de las modificaciones se presupone que es un nuevo recorte para casar ingresos con gastos y hacer viable las cuentas de nuestra comunidad autónoma, porque si no lo hacemos, dentro de 8 meses ni se podrá pagar proveedores, ni podremos plantear otra vez hacer frente a las facturas y volveremos a hacer esa bola tan difícil y complicado de digerir. Hoy hay que administrar y gestionar con extraordinario sentido de la responsabilidad, del rigor y de la rigidez, porque hay que administrar esta crisis y las administraciones públicas deben adaptarse a esa situación. Es cierto que es más difícil gobernar así, pero es lo responsable y es lo que hay que hacer. En cualquier caso, sí que parece que el consejero Bernal ha llegado al gobierno regional como algo muy esperado y con total y absoluta confianza del presidente Valcárcel para tomar las cuentas de la comunidad. Muchos confiamos en él, no solo el presidente, y yo creo que es la mejor persona para estos momentos tan complicados. Yo le comentaba a él personalmente, eres un alivio para muchos, porque que él llegue, es cierto que a muchos nos tranquiliza porque sabemos de su capacidad, de su buen hacer, de su rigor, del que yo hablaba antes, y eso es lo que hace falta.
bueno, yo estoy convencido de su acierto en el criterio y en sus decisiones, y desde luego le vamos a apoyar y ayudar en todo lo que necesite. Ya lo estamos haciendo. Muchos entienden la llegada de Juan Bernal al gobierno como consejero de Economía y Hacienda y como vicepresidente como una especie de preludio a la sucesión de Ramón Luis Valcárcel. Yo estoy convencido también de que él está ahora ocupado y preocupado en todos estos temas que estamos tratando en la entrevista, que es lo que le urge, porque es en lo que el presidente también ha hecho mucho hincapié y mucha insistencia a su gobierno, en el partido, en el grupo parlamentario. El presidente Valcárcel es muy sensible a lo que está pasando en esta región, a los problemas de la gente. Es un presidente que conoce esta región, a su gente, sus pueblos, sus empresas, sus trabajadores, y sabe que lo están pasando mal, muchos. Repito, que no somos una isla, que esta es la situación de las 17 comunidades autónomas. Muy bien, eso nos puede consolar un poco, pero nuestra responsabilidad es esta región, y el presidente lo sabe, y por eso ha contado con gente como Juan Bernal para salir de esta situación. Y yo estoy convencido que sobre todo hablan de esto que estamos hablando nosotros aquí esta noche, de cómo pagar a proveedores, cómo salir de esta situación, cómo crear empleo, cómo fomentar nuestro turismo, nuestra industria, cómo seguir haciendo fuerte nuestras exportaciones, sobre todo en la agricultura, que somos líderes. Seguro hablan de eso. De alguna cosa más no sé si hablarán, pero de eso seguro que hablan mucho. Pero lo ve como un buen presidente, aparte de un gestor que tiene la confianza del Partido Popular. Tenemos ahora al mejor presidente, eso es mi opinión. Pero hombre, mi opinión. En algún momento a lo mejor... Mi opinión es que tenemos ahora para mí el mejor presidente, que es el presidente Ramón Luis Valcárcel, que es un lujo, que yo he podido ver cómo se le valora y el prestigio que tiene en Madrid, en el gobierno. Ha sido el primer presidente autonómico al que ha recibido Mariano Rajoy, al primero de todos. Va a presidir dentro de unos meses el Comité de las Regiones, que es el órgano más importante de las regiones en Europa. Un murciano, un español. Además el presidente más votado, si todo... Por tanto, todos reconocemos los méritos. Si tenemos al mejor presidente y además del mejor presidente tenemos los problemas que tenemos a los que hay que dedicarnos, no podemos perder ni un segundo, porque la gente no lo entendería, que estuviéramos haciendo quiniela y perdiendo el tiempo en qué iba a ser, qué no va a ser, se va, cuándo se va. Ahora no podemos estar pendientes, como decimos los murcianos, no podemos estar enjugascados en esas cosas, porque la situación es muy complicada y nuestro esfuerzo, nuestras ideas, nuestra imaginación tiene que estar volcada en salir de esta situación. Y cuando salgamos de esta situación, pues ya veremos lo que pasa, pero ahora tenemos un gran equipo, al mejor entrenador, que además no solo es entrenador, sino que marca goles, y con un gran equipo. Bueno, pues vamos a dedicarnos a lo importante, que es lo que quiere la gente, y lo demás, pues cuando toque. Sí, pero bueno, sin perder de vista, un último apunte al respecto, sin perder de vista que el presidente Valcárcel ya ha anunciado en varias ocasiones que era su última legislatura. Quiero decir, sí que es cierto que ahora a lo mejor deberíamos preocuparnos, ¿no? y ocuparnos de otros asuntos, y que el gobierno regional debe estar pensando en otras cosas, pero no es menos cierto y no es menos importante que Ramón Luis Valcárcel no va a ser eterno en la comunidad autónoma de la región de Murcia, y que él ya ha manifestado su deseo de marcharse en algún momento. Es una pena eso de que no sea eterno, para mí el único condicionante tendría que ser que siguiera votándolo la gente. Por lo demás, yo no tendría ningún problema, y de hecho opino así y él lo sabe. A partir de ese momento, pues cuando llegue la circunstancia y la hora, el día donde haya que decirlo, pues nos pondremos y lo decidiremos. Pero es que hablar de futuribles a años vista, porque incluso ese calendario que usted dice es a años vista, falta más de un año, yo creo que emplear nuestro tiempo en cosas que ahora no son prioritarias, no deben serlo. Esa es mi opinión, Bueno, pues entonces le emplazamos a que cuando esa cuestión de la sucesión del Partido Popular sea una cuestión que toque, porque ahora el gobierno y el partido está pendiente de otras cosas, le emplazamos a que venga y hablamos abiertamente de este asunto. Encantado. Hemos estado hablando de política nacional, de política regional, y ahora, como no, siendo usted alcalde de Puerto Lumbreras, queremos hablar también de política municipal. ¿Cómo está el municipio en estos momentos? ¿Cómo están afrontando ustedes a nivel local la crisis que, como usted bien ha dicho, se está cebando con este país y con esta región? Bueno, pues con mucha imaginación, con muchas ganas y sobre todo, lo que decía al principio de la entrevista, no se puede tirar la toalla, y es así. Puerto Lumbreras en los últimos 16 meses
estamos entre 12 y 14 puntos por debajo de la media nacional de desempleo. Ese dato, estar 14 puntos, 13 puntos por debajo de la media nacional de paro, pues puede ser coyuntural un mes, pero claro, estar 16 meses ya con esa cifra es muy gráfica y eso nos estimula mucho. Sin embargo, pues hay desempleo en Puerto Lumbrera, estamos pasando una situación complicada, pero si tuviéramos el mismo paro, el mismo porcentaje de desempleados que nuestro país, tendríamos 1000 parados más en Puerto Lumbrera, 1000 más. Por tanto, tenemos 1000 menos y esos no son 1000 problemas menos, hay que multiplicar por sus familias y por tanto, repito, eso nos estimula mucho. ¿Qué creemos? Pues que hay que seguir haciendo las cosas bien, gestionando un ayuntamiento con austeridad. Somos un ayuntamiento que tenemos nuestras dificultades, por supuesto, pero por ejemplo, no tememos pagar las nóminas, no es un problema pagar las nóminas, y seguro y que estamos haciendo lo que llamamos el nuevo Puerto Lumbrera. Es un municipio donde antes no se conocía, donde no era noticia, donde solo salíamos en las páginas de sucesos, en los periódicos, y afortunadamente de un tiempo a esta parte se nos conoce por nuestros proyectos originales, vanguardistas en muchos aspectos y con un nivel de inversiones tremendo, ¿no? De todos los ámbitos, en turismo, con el Castillo de Nogalte, las Casas Cuevas, el Parador, en industria, con el eje industrial Lorca y Puerto Lumbreras, hostelería, queremos poner en marcha esa escuela regional de hostelería allí, en nuestra agricultura, en fin, muchos sectores. Y en el ámbito social, conocía unos datos. Por ejemplo, en Andalucía, el 72% de los chicos y chicas menores de 3 años andaluces no tienen plaza en una guardería pública. El 72% de los chicos hasta 3 años en Andalucía no tienen plaza en una guardería pública. Y hay casi 350 municipios de Andalucía sin ninguna guardería pública. Eso no se da en la región de Murcia. O casos como Puerto Lumbrera, yo hablaba del compromiso social, donde nosotros tenemos al lado de todos los colegios una guardería, excepto uno, para que no vea alguien este programa y diga, está mintiendo. Bueno, eso es cierto. Hay un colegio que no tiene al lado la guardería, porque la tiene a 3 manzanas, pero el resto, todos tienen al lado una guardería, que además no solo guardería, es escuela infantil, sino educación, es un centro de conciliación, con lo cual el horario es mucho más amplio, abre a las 7:30 de la mañana. ¿Y qué permite eso? Pues permite cosas como, por ejemplo, si tu hijo tienes 2 hermanos o un chaval que ya va al colegio, pero todos empezamos a trabajar a las 8 de la mañana y el colegio empieza a las 9, bueno, pues lo dejas en la guardería y sin salir a la calle, porque como están al lado del colegio, por dentro están comunicados, te lo dejan a las 9 en el centro educativo y tú puedes empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Todos tienen comedor, ninguno catering, sino que hacen la comida pues con una dieta equilibrada, revisada por un nutricionista, y todos desde los 0 años aprenden inglés y nuevas tecnologías. Tú vas a una guardería por tu hay pantallas táctiles como estos monitores y ves a los chavales allí, no hay videoconsola y todo eso, me refiero a las pizarras digitales y inglés. ¿Cómo inglés? Pues las señalizaciones, las palabras, las canciones de los musicales, los juegos, todo les va sonando ya el segundo idioma, ¿no? Bueno, pues eso es un pueblo que tiene compromiso social, que tiene claro dónde quiere ir, donde ahora vamos a abrir un centro de día para discapacitados, va a empezar a construirse una residencia para mayores. Podría hablar mucho rato de Puerto Lumbreras, ¿eh? Vamos a dejar su ratillo porque ya nos ha dicho antes de la entrevista, ya os habéis dejado Puerto Lumbreras para el final y no queremos nosotros dejarnos ese precioso municipio para el final. Así que, ¿tienen algún proyecto importante en cartera o ahora mismo están en ese impasse de las administraciones? Sí, tenemos proyectos importantes, proyectos importantes que estamos haciendo realidad. Proyectos de muchos tipos, proyectos por ejemplo de infraestructuras. Pues en el pleno centro de Puerto Lumbrera vamos a soterrar el tráfico y vamos a generar encima una plaza verde, un espacio verde que se va a pagar con fondos que no son de Puerto Lumbrera, con fondos de otras administraciones y de programas europeos. Nosotros estamos consiguiendo bastantes fondos de programas europeos
y eso se nota, ¿no? Porque podemos lanzar proyectos en Puerto Lumbreras en estos momentos donde la financiación es complicada, ¿no? Esa Escuela Regional de Hostelería, queremos crear un ámbito formativo, ser un municipio escuela en hostelería y restauración. El parador se va a convertir muy posiblemente en un parador escuela, y además enfrente queremos construir un centro integral de FP, una Escuela Regional de Hostelería ligada a la formación profesional en la familia formativa de la hostelería y restauración. Eso también está en un entorno del nuevo auditorio y centro de actividades culturales, que se está haciendo un complejo muy interesante, con un espacio para escuela de música, de danza, el auditorio, podrá acoger eventos, congresos. Puerto Lumbreras está situado estratégicamente, y eso hace que podamos ser sede de distintos eventos y que esa también pueda ser una línea de futuro. E igual que eso, pues podría hablar de proyectos en turismo, de nuestro casco antiguo, las casas cuevas, de nuestra agricultura, en fin. Puerto Lumbreras sigue vivo y se sigue moviendo y con dinamismo y muchas ideas puestas en marcha. Yo estoy muy orgulloso de nuestro pueblo, creo que hemos sido capaces de transformarlo en muy poco tiempo y que sea un pueblo que sigue subiendo el número de habitantes, que ya llega a los 15.000 habitantes, con calidad de vida y donde la gente vive a gusto, ¿no? Y eso es importante en un pueblo, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestro sabor a pueblo. Yo digo que es una ciudad con sabor a pueblo, porque tenemos los servicios públicos de ciudad, infraestructuras de ciudad, buenas instalaciones deportivas, espacios verdes, pero sin perder ese sabor a pueblo donde todavía conoces a la gente y le llamas por su nombre y los críos juegan en la calle. Yo creo que eso también es importante. Pues sí. Y sobre todo conseguir también que Puerto Lumbreras deje de ser esa ciudad de paso, ¿no? Ciudad dormitorio que durante muchos años se le ha achacado y que tampoco es justo, ¿no? Porque Puerto Lumbreras también puede ofrecer muchísimas más cosas a toda la gente que les visita. En cualquier caso, usted es alcalde, ya vemos que defiende con uñas y dientes su municipio, defiende Puerto Lumbreras, ha ocupado cargos en la administración regional, diputado, en fin, de todos estos cargos que usted tiene, que ha tenido y los que les quedarán, imagino que seguirá usted en política. ¿Con cuál se queda? ¿Qué es lo que más satisfacción le produce? ¿La cercanía de ser alcalde o estar en puestos más arriba y poder tener poder, ¿no? Para tomar decisiones un poco más importantes? Yo he tenido la suerte de tener una gran oportunidad, y es que decías tú en la introducción que con 23 años el presidente Valcárcel me pidió que fuera director general del gobierno regional, y efectivamente era el director general más joven de España, con 23 años. Yo ahora digo, bueno, el presidente es valiente, es valiente. Y he tenido la oportunidad, y tengo, de estar en la Asamblea Regional, en la vicepresidencia segunda de la Asamblea, en el partido, que es un partido al que yo quiero, siento y defiendo porque me lo creo. Y en todos esos sitios he tenido la oportunidad de gestionar, de conocer a gente, de trabajar con equipos fantásticos, y he estado muy cómodo. Pero como yo te he dicho la verdad desde el principio de la entrevista, te tengo que decir la verdad ahora también, y es que lo que más te llena, yo creo que es ser alcalde de tu pueblo. Porque si tú te crees esto de la política como el arte de lo posible, si tú crees que realmente sientes una vocación de servicio público y que realmente puedes ser útil a los demás, ser alcalde de tu pueblo, donde has nacido, donde has crecido, donde yo quiero morir, donde han nacido mis hijas, donde al pueblo al que quieres y sientes, tener la oportunidad de transformarlo, de mejorarlo, de saber sus problemas, corregirlos, de soñar con tu pueblo y que los sueños de la gente sean tus metas. Eso que parece que estoy un poco sensible o romántico. No, eso es lo que te motiva si realmente tienes vocación de servicio público. Si realmente estás en política porque quieres mejorar, ser útil a los demás y seguir avanzando, y eres un político honrado, lo que te motiva es lo que yo acabo de decir. Suene a más o menos romántico, pero poder transformar y mejorar la calidad de vida de la gente. Y siendo alcalde de tu pueblo, tu decisión tiene una inmediatez que eso te estimula mucho, ¿no? Porque cuando estás en un gobierno regional, también lo haces, sobre todo en Murcia, que es una región pequeña y que te permite, pues yo siempre digo que Valcárcel es el gran alcalde de la región de Murcia, y es verdad, pero cuando vives en un pueblo de 15.000 habitantes, esa inmediatez se multiplica, y conoces a tu gente y sus problemas, que hablaba yo antes cuando me refería al pago de proveedores.
eso es la auténtica motivación que tiene cada mañana para seguir adelante, y es ser útil a tu pueblo y a tus vecinos, a la gente a la que te debes y que te han elegido y han confiado en ti para llevar adelante pues la empresa más importante que tiene un pueblo, como es su ayuntamiento, que es la casa de todos. Yo es que me lo creo, y se me nota, supongo, pero es que me lo creo. Entonces, eso compensa pues los desvelos, las noches que algunas se pasan regular, en fin, eso lo compensa todo. Para mí lo que más me ha llenado, y creo que me llenará esté donde esté, o me dedique a esto 2 años más, o 5 meses, no sé el tiempo que estaré aquí, será haber sido alcalde de Puerto Lumbrera. ¿Y no se ha preguntado nunca a qué otra cosa se hubiese dedicado si no se dedicara a la política, o a qué se va a dedicar, si algún día se fatiga, se cansa o se desilusiona? No lo sé. Si estuviera aquí Nuria, mi mujer, o gente que me conoce, diría, olvídate, no vale para otra cosa. No lo sé. Pero realmente tengo la suerte, yo creo, de estar en algo en lo que vocacionalmente te sientes muy cómodo y disfrutas, ¿no? Y eso no es poco, no es poco. ¿Me gustan otros ámbitos de la vida? Pues sí, me gustan otros. Yo soy de una familia donde todos son comerciantes, pymes, pequeños comerciantes, la enseñanza también me atrae, muchas cosas, ¿no? Yo tengo muchas inquietudes, la verdad es esa, que casi todo me parece interesante y siempre le veo algo interesante a todo, ¿no? Y eso pues hace que te mantenga viva esas inquietudes, no es poco. Pero pasión confesable, la política. Da la sensación, por todo lo que le hemos escuchado a lo largo de esta noche, que con tanta actividad, usted no tiene que saber qué es eso del tiempo libre, ¿no? Pero cuando disfrutas con lo que haces, ¿para qué quieres el tiempo libre? El tiempo libre lo queremos ocupar en pasárnoslo bien, pero si ya te lo estás pasando genial con lo que haces, ¿para qué quieres el tiempo libre? Pero habrá más cosas. Para mí lo más importante es una familia, mis 2 hijas, Nuria, mi mujer, y mi trabajo, porque es lo que me gusta. Y aparte de esto, que tienes tiempo libre para estar con los amigos, o para hacer un viaje, o para leer un rato, sí, todo eso también, pero si te organizas bien y tienes buenos equipos, y yo creo que tengo buenos equipos, te da tiempo. Hay que organizarse bien y alargar el día. El día es como un muelle, puedes alargarlo, no pasa nada. Yo intento, por ejemplo, todos los días hago lo posible por llevar a mis hijas al colegio, y yo a las 8 estoy en el ayuntamiento, salgo, las recojo, intento supervisar el desayuno, que no se vean lo que cuesta algunos días, que se termine. Bueno, esas cosas no quiero perderlas, ¿no? Pero yo creo que si te organizas bien puedes hacerlo. Y si algún día una de sus 2 hijas precisamente le dijese, papá, yo quiero dedicarme a la política igual que tú, ¿usted qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Pues yo le daría el mismo que me dieron mis padres a mí, que si realmente es lo que quiero hacer, lo que le animaría es que lo haga lo mejor posible y sobre todo de forma honesta y honrada. Honesta y honrada. Yo creo que es lo mejor. Si alguien tiene vocación, yo creo que somos unos privilegiados los que realmente hay algo que nos llena profesionalmente. Y la política no es una profesión, pero sí el sector público. No tienes por qué ser cargo público. Puedes estar en todo el sector público, que es la gestión pública. No tienes por qué ser político, puedes estar en otros ámbitos de la gestión pública. Eso es lo que estudié y para eso me formé. O sea que si una de mis hijas quisiera, pues yo la animaría a que lo haga bien y sea honesta. ¿Usted que a sus hijas le daría ese consejo, que fueran honradas y honestas? Y por lo que vemos y le conocemos, es una persona que se cree el partido, se cree la profesión, la ama, la siente con pasión. Se indigna mucho cuando ve cualquier caso de corruptelas o ve que algún compañero de su partido o del contrario ha hecho algo que ha empañado la función de las personas que se dedican a lo público. Me indigno muchísimo, mucho. Tanto como ante la mayor de las corruptelas, que es cuando se culpa o se señala a un inocente y se le envuelve en una presunta corrupción. Creo que también tenemos que avanzar mucho en perfeccionar el Estado de Derecho, para que el que mete la mano, no iba a decir se la corte, ¿no? Pero que no vuelva a hacerlo, que pague las consecuencias y que devuelva lo que se ha llevado o se ha apropiado sin que sea suyo, ¿no? O sea, yo creo que
en eso hay que ser inflexible. Hay que ser inflexible con los corruptos, pero también hay que cuidar un poquito más de lo que estamos haciendo hasta ahora. Aquellos inocentes, donde ahora muchos parece que somos todos los políticos presuntamente culpables de todo y tenemos que demostrar nuestra inocencia. Eso no es lo que dice nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho. Yo he sido víctima de distintas denuncias del Partido Socialista de Puerto Lumbrera. Sí, de falsas denuncias. Yo he dicho que eran falsas denuncias, pero respetaba la decisión de la justicia. Y yo tenía que explicarle a mi madre que al día siguiente iba a un juzgado y que a lo mejor me veía en un telediario, en una página de periódico, y veía que su hijo se sentaba en un banquillo a declarar por una presunta denuncia de un presunto no sé qué, donde si te lees la denuncia es una novela negra, todos los delitos del Código Penal. Eso cuesta cuando tú tienes la conciencia muy tranquila, porque siempre se dice, bueno, no te preocupes porque tú tienes tu conciencia tranquila y las cosas quedarán bien. Sí es verdad que cada cosa queda en su sitio y al final la justicia actúa y lo hace bien, pero hasta que llegue ese momento, lo que se llama la pena de telediario, aparecer todos los días en un medio de comunicación, presuntamente, tu familia, tus amigos, la gente que te quiere, y otros que no te conocen, y que eso es lo que empiezan a conocer de ti, yo creo que se cometen graves injusticias. A mí me han archivado ya 4 denuncias del Partido Socialista, y me quedan 2 más, que espero que pase lo mismo, porque se interpusieron en una campaña electoral con claros motivos partidistas y de estrategia electoral. La estrategia se califica sola, pero ¿y quién te repara luego ese calvario? No ya a ti, sino a tu familia. Yo tengo 2 hijas, una de 5 y de 7 años. Pues porque ellas todavía no se dan cuenta, pero si tuvieran 10 o 15, también, no solo se lo hubiera explicado a mi madre, también a mis hijas. ¿Quién repara eso? Por tanto, yo soy inflexible ante el que comete, ante el político, cargo público, gestor público que comete una irregularidad. Hay que ser inflexible, mucho más de lo que estamos siendo. Inflexible y ejemplarizante. Pero ¿qué hacemos con los que utilizan precisamente los vericuetos del Estado de Derecho para ponernos una interrogación a otro y una nube que distorsione nuestra imagen y consigan quitarnos la confianza de la gente y poner duda en nuestra conducta? Ahí también hay que perfeccionar medios y sistemas, porque si no, en esos vericuetos del Estado de Derecho estamos dejándole huecos a la gente que es ruin, y la gente que es ruin tiene también que ser señalada por la gente justa. Está claro. A mí me gustaría, estamos terminando, pero antes de concluir esta entrevista con usted, sí que me gustaría, todos tenemos a alguien que alguna vez ha hecho de mentor o que nos ha inspirado. ¿Quién ha sido su inspiración dentro del mundo de la política, ya que usted empezó tan joven? Pues voy a quedar fatal porque no voy a decir a nadie, no voy a decir, bueno, pues pero yo no tengo alguien al que sigo. Hay mucha gente que me parece interesante. Desde la región de Murcia, el presidente Valcárcel me parece políticamente y humanamente una persona muy interesante, y a nivel nacional e internacional. Yo ahora estoy leyendo las memorias de Churchill, que es una persona con un bagaje y una etapa de vida política apasionante, que lo fue, dejó de serlo, volvió, en fin, y un gran estratega con un olfato político tremendo y unos discursos muy sólidos y de gran trascendencia. Yo creo que cualquier persona, de cualquier persona podemos aprender muchas cosas, y siempre hay gente que tiene algo interesante que debemos aprovechar para aprender. No soy de seguir no tengo el póster de nadie en mí. Tengo una poesía de Kipling, de Kipling, if, que sabes que es el condicional en inglés, y es una poesía que habla de esto, ¿no? Eso sí la tengo. Y ya para terminar, ¿quién le dio su primer consejo cuando entró en política? ¿O quién se lo dio o qué consejo fue? Pues un abuelo mío que no vive ya, y me dijo lo que yo te decía que le diría a mis hijas, que fuera honrado. Bueno, me lo dijo de otra manera, ¿no? Que nadie tenga que decir nada de ti, ¿eh? Esa frase de pueblo que murió mi abuelo hace 2 años, o sea que
que me dio, quizás fue el primero que me dio eso, no lo olvido. Pues un buen consejo. Muy bueno, muy un bueno. consejo muy bueno, que si le parece, con ese consejo nos vamos a despedir, vamos a cerrar esta entrevista con usted. Le agradecemos mucho que haya estado en el plató de Trivium, que haya hablado con nosotros de tantísimas cosas, y lo dicho, hemos dicho que cuando toque hablar de la sucesión del presidente de Valcárcel y de otras muchas más cosas, le invitaremos a que se vuelva a sentar en este plató. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotras. Chicas, nos vemos el martes que viene. El martes que viene. Hasta entonces. Y a ustedes, lo dicho, les esperamos el martes que viene aquí, en el plató de Trivium.